tiene, tiene mucha información, pero creo que hay que rescatar los datos que nos sirven para aplicarlo en la práctica clínica diaria, ¿no? En relación a los conocimientos básicos de coagulación y a esta enfermedad, pues, que es la trombofilia, ¿no? Que es, digamos, una nada más de todo el espectro de las alteraciones de la coagulación. Es importante que ustedes recuerden que estamos hablando de las alteraciones de la hemostasia, ¿no? En situaciones anormales, ¿no? Sabemos nosotros que la hemostasia es ese proceso fisiológico, ¿no? Que se va a encargar, digamos, de equilibrar ese estado procoagulante del estado anticoagulante. De tal manera que la sangre, digamos, mantenga siempre ese estado líquido, viscoso, ¿no? Que circula, pues, cada segundo por nuestro cuerpo. Ahora, cuando ocurre una lesión vascular, estamos hablando de una lesión que puede ser espontánea, por alguna enfermedad, no estamos hablando de las hemorragias por traumatismos, estamos hablando de una lesión vascular. Entonces es ahí donde este sistema de hemostasia tiene que mantener ese equilibrio. Es decir, que la sangre no se coagule, no se formen los trombos de manera excesiva, o sea, que no haya trombofilia, o que la sangre tampoco esté muy diluida, ¿no? O sea, que haya que origine una hemorragia, ¿ya? Cuando uno ve a un paciente que ha tenido un sangrado no asociado a traumatismo, por ejemplo, una epistaxis, una hemorragia digestiva, un hematoma en la piel, equimosis, ¿no? Petequias. Eh, Hay que pensar en qué factores están involucrados, ¿no? Primero, el vaso sanguíneo mismo, lo que puede tener una alteración en su estructura, también las plaquetas, ¿no? Y finalmente el sistema de coagulación, ¿no? La cascada de coagulación, ¿no? Que implica pues ya factores de coagulación. Entonces, muchas veces tenemos que son componentes mixtos, ¿no? Que está alterado, por ejemplo, tanto las plaquetas como los factores de coagulación, ¿no? El ejemplo más práctico, clínico, es el paciente que tiene cirrosis hepática, ¿no? Este paciente suele tener alteración en el número de las plaquetas, o sea, trombocitopenia por secuestro esplénico, y también suele tener alteración o déficit de los factores de coagulación por una síntesis inadecuada debido pues a la enfermedad hepática crónica. Entonces, ahí tenemos pues ya un componente mixto que va a hacer que ese paciente con cirrosis hepática, sobre todo cuando ya está en estadios avanzados, tenga mayor riesgo de sangrado, ¿de acuerdo? Entonces, hay que pensar cuál de esos tres componentes está alterado, ¿no? El endotelio, las plaquetas o el sistema de coagulación. En este esquema que estoy mostrando acá, bueno, es un esquema general, ¿no? De la hemostasia, donde pues ya por un lado están, digamos, los componentes de la hemostasia primaria, que ya lo vamos a ver un poquito más detallado, y por otro lado está ya los componentes de la hemostasia secundaria. Recordemos que cuando se origina el daño vascular, el daño del endotelio, el objetivo primario, no fisiológico, va a ser formar ese tapón hemostático primario, ¿no? Que es un tapón básico que lo que hace es tratar de contener lo más que pueda la hemorragia para luego formarse en un tapón hemostático estable, más seguro, más rígido, ¿no? Más resistente, pero gracias ya a la hemostasia secundaria, o sea, a los factores de coagulación, ¿no? Entonces, eso es importante recordar porque, como les repito, vamos a ver cuáles son los componentes que van a estar alterados, ¿no? Ustedes saben, ya esto solamente es un recordar rápido nada más, que la hemostasia tiene varias fases. Una hemostasia primaria, como les decía, el objetivo es
formar ese taponcito plaquetario inicial, todavía no muy estable, donde están comprometidos dos componentes, el endotelio, que es el que origina toda esta cascada de coagulación. Cuando expone, el endotelio se disrumpe, se altera, tiene alguna lesión y se expone principalmente las fibras de colágeno para iniciar la formación del tapón, ¿no? Con participación también de las plaquetas. Entonces hay varios mecanismos que ya solamente los vamos a mencionar. Un mecanismo de vasoconstricción local originado por estas sustancias. Luego las plaquetas se van adheriendo, plaquetas al endotelio a través de proteínas en la superficie de las plaquetas. Y sobre todo este factor importantísimo, el factor de von Willebrand, que actúa como un puente, ¿no?, entre la plaqueta y la superficie de la plaqueta y el endotelio. Luego la activación plaquetaria, es decir, cuando ya la plaqueta se ha adherido al vaso, al endotelio del vaso sanguíneo, otras plaquetas se van activando y se van agregando para formar pues ese tapón, ¿no? Con participación del fibrinógeno para formar puente entre las plaquetas. De manera que ese taponcito plaquetario inicial pues ya cumple con su función de hacer una hemostasia primaria, ¿no? Y acá hay un dato clínico importante que es lo que ustedes tienen que aprender también, ¿no? O sea, esta hemostasia primaria, ¿cómo la podemos evaluar? Fácil, pues a través del llamado tiempo de sangría, ya que es un tiempo que se mide, ya no se usa mucho realmente, pero ese tiempo en que demora en formarse el tapón plaquetario inicial. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma como evaluamos nosotros la hemostasia primaria, pero también viendo el número de plaquetas, ¿no? Si el número de plaquetas está disminuido, pues entonces este paciente va a tener pues una alteración de la hemostasia primaria, no va a poder formar el tapón plaquetario inicial, va a demorar y el paciente va a sangrar por más tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué enfermedades, miren, afectarían la hemostasia primaria? Bueno, como el componente es el endotelio y las plaquetas, pues efectivamente las trombocitopenias, ¿no? Las trombocitopenias, o sea, la disminución, enfermedades que producen disminución de las plaquetas va a alterar la hemostasia primaria. La enfermedad de von Willebrand, porque es el puente que une la plaqueta con el endotelio. Algunos antiagregantes, ¿no? Que van a actuar también, pues, en este punto, ya vamos a ver por ahí una foto, un esquema, ¿no? Sobre todo la aspirina, el clopidogrel, porque ya actúa a nivel de enzimas, ¿no? Entonces, el uso de estos medicamentos pueden originar pues una alteración de la hemostasia primaria, ¿no? Sobre todo los antiagregantes plaquetarios, ¿no? O sea, como el nombre dice, evitan pues la agregación de las plaquetas, o sea, interfieren con uno de los mecanismos de la formación del tapón plaquetario inicial. Bien. La segunda fase, aquí está el esquema, perdón, de la hemostasia primaria, miren, el endotelio, las células endoteliales, el factor de von Willebrand, ¿no? Que es una proteína, ¿no? Que sirve como un nexo de anclaje, ¿no? Como un puente entre la plaqueta, la superficie de la plaqueta con el endotelio, ¿no? Y bueno, participa también las glucoproteínas de la superficie plaquetaria, que son muchísimas, sin embargo, estas son las que intervienen, ¿no? La 1B y la 2B3A. Y sobre estas plaquetas, ¿no? Es que se forman anticuerpos, ¿no? Anticuerpos que vienen y se unen a estas glucoproteínas, ¿no? En el caso de la púrpura trombocitopénica inmune, ¿no? Estos son los puntos donde los anticuerpos se van a unir y van a originar que estas plaquetas pues se destruyan en los macrófagos del vaso, ¿no? Bien. Por acá está una plaqueta, pues ya, que digamos, se activan, se adhieren para formar el tapón plaquetario inicial, principalmente con participación de esta sustancia, ¿no? El ADP, ¿no? El ADP que está aquí, esta, ¿no? Esa es la sustancia que es difosfato de adenosina, aquí abajo está la leyenda. Digamos que es una de las sustancias más importantes para la activación plaquetaria, ¿no? Y para que se adhieran nuevamente las plaquetas y formen el tapón, ¿de acuerdo? Por aquí, miren, vemos, por ejemplo, dónde pueden actuar los diversos medicamentos, ¿no? El clopidogrel, por ejemplo,
¿no? Que es un antiagregante, ¿no? Actúa inhibiendo esta enzima, ¿no? O el tromboxano también. Otros medicamentos como, ¿no? Estos fármacos que se usan pues también para, digamos, tratar enfermedades, ¿no? Relacionadas con hemostasia primaria. La aspirina, ¿no? Que es el clásico medicamento que todos sabemos es el antiagregante por excelencia, ¿no? Inhibiendo esta enzima. Entonces, son estos lugares los blancos de ciertos fármacos, ¿no? Que pueden usarse, pues, para tratamiento de ciertas enfermedades que afectan a la hemostasia primaria. Bien, la hemostasia secundaria ya es el siguiente paso, que el objetivo es formar ya ese tapón plaquetario secundario, con la generación de la fibrina, ¿no? Que es la que recubre ese tapón primario inicial, la fibrina, de tal manera que hace el tapón que sea más estable, ¿no? Más resistente. Y aquí es donde ya participan lo que ustedes también deben recordar, las vías de la cascada de coagulación, ¿no? Que son dos, pues, ¿no? La vía extrínseca y la vía intrínseca, que las dos van a coincidir en una vía común, ¿no? Bueno, y eso también es importante recordarlo porque ahí vamos a ver qué fármacos actúan en esta vía, ¿no? Fármacos. Su audio, por favor. Bueno, entonces, recuerden que la vía extrínseca se llama extrínseca porque depende de un factor que no es propio digamos, del vaso sanguíneo, un factor externo, ¿no? En este caso el factor tisular, que es el factor que se expone cuando un vaso se disrumpe, el factor tisular, ¿no? Y bueno, finalmente pues va a activar este factor de coagulación, el factor 10, ¿no? La vía intrínseca es así, es una sustancia propiamente del endotelio, ¿no? Y que va a activar una serie de factores de coagulación, ¿no? Y finalmente, pues activando también el factor 10, que es, digamos, el factor común para las dos vías, ¿no? Pues es ahí donde se encuentran, ¿no? Y el objetivo final, pues va a ser convertir la protrombina en trombina y la trombina transformar el fibrinógeno en fibrina, ¿no? En polímeros de fibrina, que va a originar pues el tapón secundario estable y resistente, ¿no? Y con eso pues finaliza el proceso de hemostasia. ¿Qué exámenes de importancia clínica vamos a pedir? Ya vamos empezando aquí tocando aspectos clínicos, ¿no? Para poder evaluar la vía, la cascada de coagulación, ¿no? La vía extrínseca la mide este examen llamado tiempo de protrombina junto con el INR, ¿no? Que son exámenes que van juntos, pues estos generalmente se envían juntos y van a medirnos la vía extrínseca. Mientras que la vía intrínseca con el tiempo parcial de tromboplastina activada, ¿no? Es el examen de elección para medir la vía intrínseca. Dos datos importantes. La vía extrínseca es una vía rápida, ¿ya? Porque realmente no tiene que medir muchos factores, ¿no? Generalmente mide el factor 7, pero entonces como solamente tiene que medir la actividad de un factor, por eso que es rápido la vía extrínseca. O sea, la medición de la vía extrínseca en tiempo para medir la hemostasia secundaria es rápida. En cambio, la vía intrínseca tiene que ver miren, varios factores, ¿no? El 12, el 11, el 9, el 8, o sea, tiene que haber una serie de activaciones, ¿no? Sucesivas para finalmente medir la actividad. Entonces, por eso es un poco más lenta, ¿ya? Esta actividad es más lenta. Entonces, cuando nosotros queremos medir hemostasia, tenemos que usar principalmente el tiempo de protrombina. No por medir la vía extrínseca, sino porque esta vía extrínseca es más rápida. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué enfermedades afectan la hemostasia secundaria? ¿Ya? Entonces aquí ya son enfermedades pues, que van a afectar ya factores de coagulación, ¿no? El 8 para la hemofilia A, por ejemplo, el 9 para la hemofilia B, enfermedades en las cuales, por ejemplo, haya una síntesis o inadecuada, por ejemplo, de los factores de coagulación en el hígado, ¿no? En enfermedades hepáticas, o personas que por alguna razón tienen un déficit de vitamina K, sobre todo factor nutricional, o en algunos pacientes, ya vamos a ver cuáles, el uso de estos medicamentos, ¿no? Van a alterar
la vía, la vía extrínseca o la vía intrínseca. ¿Ya? Muy bien. Entonces, después ya viene otro proceso, pues, ¿no? La fase de retracción y estabilización de ese tapón secundario. Aquí ya intervienen otras sustancias, ¿no? Otros mecanismos. Y luego viene ya el mecanismo contrarregulador, ¿no? O sea, una vez que ya se formó el tapón secundario, ¿no? Ya se estabilizó, ya cumplió su función de evitar que el paciente siga sangrando, entonces viene el mecanismo contrario, el mecanismo contrarregulador, que es ya degradar ese coágulo para que el flujo de sangre se restablezca de manera normal. Eso es la fibrinólisis, ¿no? Que está aquí en la letra D. Fibrinólisis, ¿no? Un proceso de contrarregulación. Y aquí intervienen ya sustancias, ¿no? Que van a hacer ese proceso de fibrinólisis, ¿no? El plasminógeno, ¿no? Que va a activar estas sustancias que aquí abajo está su leyenda, el activador tisular de plasminógeno, o el activador de plasminógeno tipo uroquinasa, ¿no? Que van a activar la plasmina, y la plasmina pues va a degradar la fibrina, no la va a degradar, ¿no? Dando como resultado final este parámetro clínico importantísimo que ustedes ya lo conocen, que es el dímero D, ¿no? El cual se suele medir en muchas patologías, especialmente en la trombosis venosa profunda, ¿no? Que es una enfermedad dentro de las trombofilias. Por eso le puedo decir que es un marcador clínico importante. Recuerden que el dímero D tiene valor predictivo negativo, ¿ya? Eso significa que si una persona, un paciente, tiene una baja sospecha, ¿ya? Baja sospecha de trombosis venosa profunda, ¿no? Y le hago un dímero D y me sale negativo, entonces con toda seguridad, con una elevada sensibilidad, yo puedo decir que este paciente no tiene trombosis venosa profunda. En cambio, si sale positivo, sale elevado el dímero D, o sea, su valor predictivo positivo, ¿no? ¿no? Sale positivo o tiene, digamos, esa positividad, entonces no nos sirve mucho porque hay muchas enfermedades que también dan, además de la trombosis venosa, que también dan elevación del dímero D. Entonces, el dímero D tiene valor predictivo negativo, ¿de acuerdo? Se vayan a equivocarse, esto viene en el examen, ¿no? O sea, este es un marcador de trombosis venosa profunda y si es que no hay mucha sospecha, tengo dudas de que sea una trombosis, le pido pues un dímero D y si me sale negativo, el paciente no tiene. O sea, ahí me sirve el resultado negativo. Ya pues se llama valor predictivo negativo. Otras sustancias que intervienen son inhibidores también, inhibidor del activador de plasminógeno 1, antiplasmina, ¿no? O sea, que son sustancias pues que también puedan actuar ahí, pues, ¿no? La antiplasmina. Bien. ¿Qué patologías, qué enfermedades afectan este mecanismo de contrarregulación? O sea, ¿no? Para que no se dé la fibrinólisis. Miren, por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada, pues una enfermedad en la cual se forman pues trombos en todo el organismo, hay una coagulación intravascular incontrolada, diseminada, mortal, ¿no? Que tiene pues es una enfermedad muy aparatosa, en la cual pues está alterado la fibrinólisis, ¿no? O sea, se mantiene más bien el estado procoagulante y no anticoagulante. El uso de trombolíticos, por ejemplo, o estados hiperfibrinolíticos, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Bien, este esquemita nada más importante, miren, para mostrar cómo el tiempo de protrombina, acá está el tiempo de protrombina, me mide la vía extrínseca porque tiene que evaluar pocos factores, ¿no? El 7 sobre todo, ¿no? Entonces, en cambio la vía intrínseca, ¿no? Que se mide a través del tiempo parcial de tromboplastina activada, ¿no? Mide todos los factores que tiene que medir, ¿no? El 12A, que activa el 11, al 9, interviene el 8, para finalmente actuar sobre el 10, que es el factor común de las dos vías, ¿no? Entonces, por eso es más lento, es más lento. En cambio, el tiempo de protomina es más rápido. Aquí en esta vía del factor 7 es donde intervienen los anticoagulantes orales, ¿ya? Ojo, anticoagulantes orales, como la warfarina. En esta vía del 9A
interviene la heparina. Miren, la heparina es ahí donde produce su mecanismo de acción, ¿no? Especialmente ligada a la antitrombina, ¿no? Que es un anticoagulante fisiológico, ¿no? Potente, y se potencia más todavía cuando al paciente le dan heparina, ¿no? De tal manera que inhibe la activación del factor 9 para que actúe sobre el 10. ¿Ya? Entonces, así, y ahora luego está la protrombina, que se convierte en trombina, la cual convierte el fibrinógeno en fibrina, ¿no? Y con esto termina la hemostasia secundaria. Luego ya, bueno, la fibrina se hace un poco más resistente formando polímeros, ¿no? Se retrae el coágulo y después viene ya el proceso de fibrinólisis. Aquí está el proceso de fibrinólisis, ¿no? Es la contrarregulación, ¿no? Que va a convertir el plasminógeno en plasmina y que finalmente va a degradar ese coágulo formando productos de degradación de la fibrina, el PDF. ¿Ya? Entonces ahí también hay ciertos medicamentos que pueden actuar inhibiendo la plasmina, por ejemplo, ¿no? Ciertos inhibidores, ¿no? Entonces es importante recordar esto porque sabemos dónde actúan los medicamentos. El anticoagulante lúpico, que realmente no es un anticoagulante, es una inmunoglobulina, inhibe también el proceso de coagulación, ¿no? En este punto, en el factor 5. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí he puesto a un costado la leyenda de los, ¿no? Porque son bastantes sustancias, ¿no? Y algunas de ellas no son muy fáciles de ubicar en los textos, pero ahí le he puesto para que ustedes puedan revisarlo. Bien. Esto también es importante, ya que cuando ustedes estén haciendo su internado o sus historias clínicas, entonces le van a escuchar por ahí, ¿no? Cómo están las plaquetas del paciente, los valores normales de las plaquetas. El tiempo de sangrado y el tiempo de coagulación es lo que nosotros conocemos como perfil de coagulación, ¿no? Lo usamos bastante en emergencia realmente, ¿no? O cuando queremos hacer un procedimiento, pues decimos, ¿cómo está el tiempo de sangrado del paciente, no? Este es el tiempo normal, 3 a 7 minutos, y el tiempo de coagulación o tiempo de DI de 5 a 10 minutos, ¿no? Entonces se usa bastante en emergencia cuando vamos a hacer el riesgo quirúrgico del paciente. El tiempo de protrombina ya es otro de los factores bastante usados, ¿no? Aquí está su valor de referenciales normales en tiempo y en actividad, ¿no? O sea, debe ser más del 60% de actividad para considerarlo normal. El INR, que en promedio en una persona sana es 1, ¿no? Y luego el tiempo de tromboplastina parcial activado, 25 a 45 segundos, promedio 32 segundos. El tiempo de trombina casi no lo usamos, fibrinógeno sí usamos ahí bastante, ¿no? Y los productos de degradación de fibrina y el dímero D, que los solemos pedir cuando hay trombofilia, ¿no? Cuando tenemos la sospecha de un paciente que, por ejemplo, tenga una trombosis venosa profunda, ¿no? O un TEPA, ¿no? Una tromboembolia pulmonar aguda o, bueno, un TEPA. ¿Ya? Entonces, esos son el perfil de coagulación que lo usamos tanto en emergencia como en hospitalización, ¿no? Y nos da una idea de cómo está la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria del paciente. La hemostasia primaria es plaquetas, tiempo de sangrado, tiempo de coagulación. Hasta aquí es, perdón, a ver si me movió. Esto es hemostasia primaria, ¿no? Y lo demás ya es hemostasia secundaria, ¿de acuerdo? Entonces es importante también que ustedes recuerden ese datito. Entonces, todo esto lo vamos a usar pues en ciertas situaciones, sobre todo porque cuando hay una hemorragia que no esté asociada a un traumatismo, o sea, una hemorragia espontánea, sea congénita o adquirida, pero hemorragia. Pacientes que tienen sepsis severa, sobre todo shock, ¿no? Porque sabemos que esos pacientes tienen pues alto riesgo de hacer, por ejemplo, una coagulación intravascular diseminada, alteración pues del sistema de coagulación, ¿no? Pacientes con tromboembolia, pues, en general, trombosis venosa profunda o TEPA, ¿no? Equimosis, petequias, ¿no? Manifestaciones de sangrado. Recuerden que todos los factores de coagulación, aquí me faltó, de coagulación, se sintetizan en el hígado. Pero hay algunos factores, el 2, el 7, el 9 y el 10, que van a ser dependientes de la vitamina K. Es decir, para que estos factores de coagulación que intervienen en la hemostasia secundaria puedan actuar, tienen que estar activos, necesitan de la vitamina K.
cualquier enfermedad, cualquier proceso que haga que el paciente no tenga la vitamina K necesaria en la sangre o alguna sustancia que inhiba la actividad de la vitamina K, los factores van a quedar inactivos y no van a poder cumplir con la hemostasia secundaria. Ya lo vamos a ver con unos casitos ahí, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden tener estos problemas? Por ejemplo, pacientes malnutridos, por lo general, ¿no? Pacientes que no ingieren vitamina K, o pacientes que a pesar que ingieran tienen mala absorción de vitamina K, y pacientes, esto es más frecuente, que están tratándose con warfarina sobre todo, ¿no? Muy bien. La vía intrínseca, recuerden que se activa con factores que están dentro de la sangre, ¿no? Por ejemplo, cuando la sangre se expone a un vidrio o a un tubo de ensayo de laboratorio, se coagula, ¿no? O cuando el colágeno está expuesto, el colágeno de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces hemos dicho que se activa el factor 10, el tiempo que evalúa la vía intrínseca, recordando otra vez, es el tiempo parcial de tromboplastina activada, y la importancia clínica es cuando está prolongado este tiempo, por ejemplo, en las hemofilias, es ya un hallazgo que se ve en este tipo de enfermedades por eficiencia del factor 8 o 9, ¿no? O sea, en pacientes hemofílicos, el tiempo, el TTPA puede estar prolongado. De igual manera, si tenemos un paciente que por alguna razón está usando heparina no fraccionada, el TTPA también puede estar prolongado, porque la heparina se une y potencia la antitrombina, les había dicho que es un anticoagulante fisiológico potente, ¿no? De tal manera que cuando uno está administrando heparina en un paciente, el TTPA nos sirve para monitorear, ¿no? La actividad de la heparina no fraccionada. ¿Ya? Entonces, si un paciente empieza a sangrar, eso quiere decir que la heparina unida a la antitrombina está dando un efecto ya, digamos, ya de hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces el paciente está sangrando, ¿no? O sea, empieza a sangrar, sabemos que la heparina es la causante de ese sangrado, un efecto hemorrágico, perdón, había dicho. Entonces, ¿qué hacemos? Suspendemos la heparina. Entonces, esto lo hacemos nosotros en los hospitales. Bueno, actualmente nosotros ya no usamos heparina, ¿no? Yo he usado heparina hace muchos años, no la uso ya muchos años, pero el problema cuando usamos heparina es que teníamos que estar monitorizando al paciente muy estrechamente, ¿no? Porque teníamos el temor y había siempre el riesgo que el paciente empiece a sangrar. Entonces, y teníamos que estar midiendo esta sustancia, ¿no? Este tiempo, tenemos que estar midiendo el tiempo de esta sustancia. Entonces, realmente en los hospitales donde hay servicios comunes, donde hay servicios, no se puede estar monitorizando al paciente. Entonces, felizmente aparecieron pues después las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, ¿no? Que la verdad que es un alivio pues para nosotros los médicos, porque este tipo de sustancia, esta heparina de bajo peso molecular, no altera este tiempo, ¿no? O sea, no suele alterar por ahí de manera leve el factor 10, pero en sí no lo altera de tal manera que el riesgo de sangrado es mucho, mucho más bajo. Entonces, yo le administro al paciente una vez al día o 2 veces al día, a cada 12 horas, por ejemplo, y no me tengo que estar preocupándome de estar midiéndole el tiempo de parcial de tromboplastina activada. En cambio, si estuviera usando heparina, sí, tendría que estar midiendo por lo menos cada 6 horas, ¿no? Esta sustancia, ¿ya? Entonces, esa es la importancia clínica. Cuando está elevado este tiempo, tenemos que pensar qué enfermedades, ¿no? Entre las hemofilias y el uso de heparina, ¿no? La vía extrínseca les había dicho pues que depende de un factor que no es propio del endotelio, ¿no? Un factor externo, en este caso el factor tisular, ¿no? Que encuentra en los tejidos en ciertas sustancias como los fibroblastos, macrófagos, ¿no? Entonces esta sustancia pues produce todo el proceso pues de coagulación. Finalmente pues va a activar el factor 10, ¿no? Y esto lo vamos a hablar con el tiempo de protombina, ¿de acuerdo? El tiempo. Y la importancia clínica es cuando está prolongado, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene un TP prolongado, pues tendremos que sospechar de, por ejemplo, deficiencia de vitamina BK.
no la vitamina K, perdón. Entonces, esto podríamos pensar en un paciente, ¿no? Que tiene este tipo de alteración de la vía extrínseca, ¿no? Pero hay otras enfermedades que también van a dar un TP prolongado, que ya lo vamos a ver. Este es un ejemplo nada más. Y también sirve para monitorizar el tratamiento o el uso de warfarina en ciertos pacientes. Pacientes que toman warfarina, ¿no? Se monitorean con el tiempo de protrombina. ¿De acuerdo? Recuerden que la warfarina altera la vía extrínseca y se monitorea evaluando el tiempo de protrombina, el cual no tiene que estar ni disminuido ni muy alto, sino dentro de un rango terapéutico que ya lo vamos a ver. Ahora, ambas vías convergen, ya la habíamos dicho, en la vía común, ¿no? Que es la del factor 10. ¿Ya? Muy bien. Recordemos entonces si el tiempo de protomina está prolongado, pensemos en problemas del factor 7, que es el factor que se activa inicialmente, problemas hepáticos, por ejemplo, una cirrosis, déficit de vitamina K, ¿no? O uso de warfarina. Ahora, en la cirrosis hepática les había dicho que hay déficit de la síntesis de proteínas. Y dentro de las proteínas están los factores de coagulación. ¿Cuál es el primer factor que cae, disminuye primero en la cirrosis? El factor 7. Por eso es que el tiempo de protrombina en los pacientes con cirrosis es un marcador clínico muy, muy potente de pronóstico, porque precozmente se altera, se eleva, ¿no? Entonces ya nos da una idea de cómo está yendo este paciente. Si cada vez este TP aumenta a pesar del tratamiento que se hace el paciente con cirrosis, lo más probable es que ya esté avanzando la enfermedad al estadio C o terminal, ¿no? Entonces, es importante recordar eso. Si el TTPA está prolongado, pensemos pues en hemofilias, uso de heparina, el lupus, ¿no? Que da esa inmunoglobulina, ¿no? Y si ambos están prolongados, que también va a haber casos, entonces ya pensemos en déficit múltiple de factores, ¿no? Por ejemplo, enfermedad hepática grave, ¿no? Y CID, coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que altera los dos tiempos, protrombina y parcial de tromboplastina. Muy bien, eso también es importante que ustedes lo recuerden, ¿no? Son datos, situaciones clínicas, ¿no? Ustedes van a ver cada vez que ustedes vayan a hacer sus historias clínicas o tengan que ver a un paciente X, por ahí pues se van a encontrar con pacientes que toman esta sustancia, la famosa warfarina, ¿no? La pastillita. Entonces, es importante recordar que el INR, o sea, la razón normalizada internacional, es la prueba estándar para monitorizar pacientes en tratamiento con warfarina. O sea, tanto el tiempo de protomina como el INR, ¿no? Pero generalmente se usa, pues, estos se miden juntos, ¿no? Los valores referenciales del INR es 1 aproximadamente. Ahora, en pacientes que están usando warfarina, o sea, que están anticoagulados, ¿no? Su rango, miren, debe ser un poquito más alto, entre 2 y 3. Eso es lo habitual. ¿Qué pacientes? Con fibrilación auricular, pacientes que ya tienen un cuadro de trombosis venosa profunda de cualquier etiología, esa trombosis venosa profunda, o una tromboembolia pulmonar, o pacientes, ¿no? Que han hecho una cardiopatía isquémica con riesgo de hacer trombo. En esos pacientes vamos a tener este INR, ¿no? Este es para INR. Ahora, en los pacientes que ya tienen una válvula mecánica cardíaca, ¿ya? O tienen también esa válvula reumática afectada, o algunos casos de síndrome antifosfolipídico, el rango debe ser un poco más alto, miren, ¿no? Entonces, tomando warfarina, ¿de acuerdo? Aquí quería hacer mención que los pacientes que tienen válvulas cardíacas mecánicas, ellos deben ser usuarios de warfarina, ¿ya? O sea, hay otros anticoagulantes, ¿no? Hay otros anticoagulantes, por ejemplo, rivaroxaban, ¿no? Los nuevos anticoagulantes orales directos, pero esos no se pueden usar en estos pacientes, ¿no? No pueden usarse, no tiene, digamos, la actividad positiva o no tiene la misma eficacia que la warfarina, ¿no? Entonces, recuerden que esos pacientitos, cuando ustedes tienen un paciente con una válvula cardíaca mecánica, o sea, ya no una válvula nativa, esos pacientes deben usar warfarina, no se deben cambiar el medicamento. Muy bien. ¿Qué pasa si el INR en pacientes que toman warfarina está a menos de 2? Hay riesgo de trombosis, ¿ya? Entonces,
o sea, no se está anticoagulando de manera adecuada. Riesgo de trombosis. Pero si el INR sobrepasa 3.5, todo lo contrario, ¿no? Va a haber una hemorragia severa, ¿no es cierto? O sea, allá hay una anticoagulación excesiva. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, lo que hacemos normalmente nosotros, si el paciente está tomando pues 5 miligramos de warfarina, le bajamos a 2.5, ¿no? Hay varias opciones. 2.5, o lo dejamos interdiario, ¿no? Interdiario, o a veces los sábados y domingos no toman, ¿no? O sea, buscamos opciones. O un día toma una tableta, al día siguiente media tableta y así, ¿no? O sea, la cosa que tratamos de ver la dosis más exacta para que los pacientes no pasen de estos rangos que están aquí indicados, ¿no? Muy bien. Los mecanismos reguladores, o sea, esos mecanismos contrarreguladores, que son los que van a oponerse, digamos, a que la sangre, pues, se coagule, son estas sustancias, ¿no? Principalmente la antitrombina 3, ¿no? Que es el principal inhibidor fisiológico de la coagulación. Inhibe varias sustancias, entre ellas la más importante, el factor 2A, ¿ya? Y recuerden, ¿no? Esta sustancia se potencia no solamente con la heparina que uno le administra al paciente, es heparina no fraccionada, sintética. También se puede potenciar por la heparina que muchas veces el endotelio suele liberar, ¿no? Liberar esta sustancia, una heparina endógena, igual se une con la tetrombina 3 y su efecto inhibidor de la coagulación es más intenso, más fuerte. Entonces, ciertos pacientes que nacen con déficit de esta sustancia, ¿no? De esta enzima, la antitrombina 3, miren, van a tener el riesgo de hacer cuadro de trombosis recurrente, ¿de acuerdo? O sea, significa que no va a ser un solo episodio, lo va a tener cada cierto tiempo, incluso va a haber familiares que tienen este tipo de enfermedad. ¿Ya? Y también es base para el uso terapéutico de la heparina, porque recordemos que la heparina se une a la antitrombina y tiene un efecto más intenso sobre el paciente, ¿de acuerdo? Las otras sustancias importantes también como mecanismo contrarregulador es la proteína C y la proteína S, bueno, que activan estas sustancias y generan, pues, frenan, perdón, la generación de la trombina. Ahora, hay pacientes que nacen con déficit de proteína C y S, ¿no? Entonces, estos tienen una enfermedad en la cual, pues, forman trombos, ¿no? En ciertos órganos, pero de manera hereditaria, ¿no? O sea, siempre tienen familiares que padecen de esta enfermedad. U otra que es la resistencia a la proteína C activada, ¿no? Bueno, aquí también, pues, hay una alteración, ¿no? De este factor, el factor 5 de Leiden, y generando, pues, estados de hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces se forman, pues, los trombos. El inhibidor de la vía del factor tisular, ¿no? Y también es otra sustancia, pues, que puede, digamos, hacer de contrarregulación sanguínea, ¿no? Y sobre todo que es clave para poder contener la vía extrínseca, ¿no? El sistema fibrinolítico lo que hace, pues, es mantener el equilibrio entre la formación y disolución del coágulo, ¿no? A través de diferentes sustancias contrarreguladoras, ¿no? Y otras sustancias más. Y esto ya que vamos a pasarlo rápido. Bien, entonces para nosotros los médicos es importante saber que la antitrombina, ¿no? Que es el principal inhibidor fisiológico de la coagulación, puede haber un déficit congénito y miren, va a ocasionar cuadros de trombosis venosa recurrente, sobre todo en jóvenes. Cuando es adquirida, por ejemplo, puede ser secundaria a un síndrome nefrótico, a una enfermedad hepática grave, o a un consumo acelerado o masivo como la coagulación intraocular diseminada. ¿Ya? Entonces, estos estados, estas enfermedades, pueden hacer que se agote la reserva de esta antitrombina, ¿ya? Y pues se va a formar, pues, coágulos, ¿no? Trombos. La relevancia terapéutica, bueno, ya hemos dicho que la heparina actúa potenciando la antitrombina 3, ¿no? Es importante saber acá. Las proteínas C y S, que ya hemos visto también, hay deficiencia congénita, hay
riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, que es un poco más severo, felizmente es menos frecuente que el anterior, ¿ya? Y bueno, pues puede haber trombos, se pueden formar trombos en sitios inusuales como la irrigación cerebral o mesentérica. Puede llegar, miren, si los pacientes usan warfarinas, el paciente tiene un déficit congénito de proteína C o S y toma warfarina, puede llegar a ser necrosis cutánea. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿ya? Cuando es adquirida puede ser por enfermedad hepática, déficit de vitamina K o igual coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces, en estos pacientes hay que evitar, en este tipo de pacientes hay que evitar el inicio brusco de warfarina, ¿no? Inmunoterapia. Entonces hay que darle también heparina, o sea, la heparina que es un anticoagulante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la warfarina también demora en actuar, más o menos demora 5 días, ¿no? En actuar. Entonces tenemos que darle junto con heparina, la cual el inicio de acción es rapidísimo, ¿no? Entonces en estos pacientes tenemos que tener siempre estos cuidados, ¿no? Para evitar que el paciente pues, haga más trombos. Bueno, la mutación de factor 5 de Leiden no es muy común en nuestro medio, ya, es más común en caucásicos, raro en latinos, ¿no? Muy bien. Y es la principal causa genética de trombofilia hereditaria, ¿no? Afecta a jóvenes, bueno, y otras cosas más ahí. Ya. El inhibidor de la vía del factor tisular común también, bueno, un papel que no se conoce mucho realmente sobre este factor, ¿no? Pero es importante considerarlo ahí también, pues. Bien, esto es lo mismo, ya hemos visto esto lo anterior. El dímero D elevado indica activación de conversión de perinólisis. Ajá. Recuerden que el dímero D, ¿no es cierto?, elevado, ¿no? Utilidad para descartar una trombosis o confirmar también, pues, ¿no? De todo para descartar, porque les dije que el valor predictivo negativo es lo que tiene esta sustancia, ¿no? De importancia, ¿no? O descartar también un test. Si yo tengo un paciente que tiene disnea y estoy sospechando que tiene una embolia pulmonar, pero cuando analizo los factores de riesgo, no tiene muchos factores de riesgo, entonces le pido un dímero D ¿no? Y si es que sale el valor predictivo negativo, entonces significa que no tiene la enfermedad. Es otra enfermedad la que está causando esa disnea en ese paciente. Entonces, como resumen, si fallan los mecanismos reguladores, ¿de acuerdo? El paciente va a estar en un estado protrombótico. Significa que tiene alto riesgo de hacer trombosis venosa profunda, ¿no? Trombos en la circulación pulmonar, embolia pulmonar, o incluso trombos arteriales. Por el contrario, si los mecanismos están muy activados, hiperactivos, el paciente va a tener tendencia al sangrado, ¿no? Bueno, por ejemplo, un exceso de fibrinólisis o el uso de trombolíticos. Entonces, no debe llegarse ni a un estado protrombótico ni a un estado de sangrado, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio de esa hemostasia para ese tipo ¿no? Para que la persona pueda estar, pues, digamos, estable. Este cuadrito lo van a revisar porque es un resumen de lo anterior, lo voy a pasar rápido. Y aquí empezamos a ver, miren estos casitos, por favor. Entonces, quiero que estén atentos, porque estos casitos nos van a reforzar, ¿no? He tratado de buscar casos que tienen aplicación real, aplicación clínica diaria y real. Ya, entonces no nos vamos a complicar con casos que no nos van a servir pues para nuestro aprendizaje. Miren, un varón de 24 años, esto puede pasar, ha pasado, ¿eh? No hace mucho tuve un paciente que vino, me dijo, doctor, he estado como en un viaje de más de 24 horas y las piernas estaban hinchadas, ¿no? Llegó así. El paciente previamente sano, consulta por dolor y edema en pierna izquierda tras un viaje de bus de 8 horas nada más. ¿Eh? Mi paciente tuvo más de 20 horas, 24 horas de viaje, este paciente apenas 8. Refiere episodio similar hace 2 años. Ah, este dato es importante, miren. Ya refiere un episodio similar hace 2 años. O sea, quiere decir que ciertas situaciones hacen que este paciente esté con riesgo de hacer edema y dolor del miembro inferior. Su padre falleció a los 40 años por embolia pulmonar, un dato importantísimo. El padre ya se muere. Entonces, probablemente aquí haya un componente hereditario. ¿Ya? Hereditario. Bueno, cuando uno examina al examen físico, el miembro inferior izquierdo
aumentado de volumen, ¿ya? Doloroso, o sea, ahí puede confundir, o puede ser una celulitis de repente, ¿no? Tiene signo de Homans positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Alguien puede decirme? Trombosis venosa profunda. Perfecto, ¿no? Entonces, la trombosis venosa profunda, ¿no? Su diagnóstico diferencial, pues una celulitis, ¿no? Y otros, ¿no? De repente, si se ve algo más aparatoso, un síndrome compartimental, mordedura de serpientes también, a veces ocasiona todo un hinchazón, un edema, pues aumenta el volumen y se pone rojizo, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en los diferenciales. Pero en este caso, pues estamos pensando en que tiene una trombosis venosa profunda. Además, hay un signo que es muy frecuente en esta enfermedad, el signo de Homans, que es, ¿no? Uno estira la pierna, ¿no? Y coge el talón y hace una flexión del pie, y flexión, extensión, y eso causa dolor en la pantorrilla del paciente, signo de Homans, ¿no? Muy bien, entonces, aquí el diagnóstico es trombosis venosa profunda. Pero recuerden que el paciente ya tiene un componente hereditario, ¿no? Entonces, probablemente sea una trombofilia pues hereditaria. O sea, oye, en estos momentos tiene un episodio de trombosis venosa profunda, pero de fondo tiene una trombofilia hereditaria ese paciente, ¿de acuerdo? Y miren el laboratorio cómo sale, el dímero D elevado, ¿ya? Se confirma pues la trombosis venosa profunda, la ecografía Doppler, trombosis venosa profunda femoral, ¿no? Y le hacen un estudio de trombofilia y tiene un déficit de la antitrombina 3, ¿no? Su actividad está bastante disminuida, porque la actividad normal es más de 80%. Ya saben que este es el anticoagulante fisiológico más potente. Si falla, entonces el paciente entra en un estado protrombótico. Y como es un déficit, pues, congénito, porque también el papá murió, y el mismo paciente ya es el segundo episodio, entonces hay una trombofilia hereditaria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este paciente, pues, hay que darle tratamiento. ¿Ya? Pues, ¿no? Entonces, ¿qué exámenes iniciales vamos a pedir ante la sospecha de una trombosis venosa profunda? Jóvenes, recuerden, dímero D, ecografía Doppler venosa. Recuerden que el dímero D, ¿no? Si la sospecha es baja, el valor predictivo negativo es lo que marca la diferencia. Si el paciente ya tuvo un episodio previo de trombosis, ¿no? Bueno, estamos sospechando una trombofilia hereditaria, finalmente o estamos sospechando de que esté fallando la tindromina 3, ¿no? Y la heparina, en este caso la heparina, por ejemplo, cuando en el hospital llega un paciente así, estamos tentados a darles heparina, pero recuerden que la heparina tiene que unirse siempre, sobre todo la heparina no fraccionada, ¿no? No fraccionada, tiene que unirse a la antitromina 3 para que ejerza su acción. Siempre es así. Entonces, la heparina no fraccionada se une a la antitromina 3 y hacen su efecto inhibidor, ¿no? De la acumulación. Si no hay antitromina 3, la heparina, por más que le demos heparina a dosis altas, no vamos a tener el efecto que queremos. Entonces, la heparina aquí no se puede usar, ¿no? Entonces, las alternativas son buscar los anticoagulantes directos, ¿no? Como, por ejemplo, el rivaroxaban, que inhibe ya otro tipo de factor, en este caso el 10A. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, así sería más o menos ese casito. Vamos, ajá. Bueno, y aquí está la explicación, ¿ah? Ya que ustedes lo van a revisar, la explicación. La antitromina 3 inhibe la trombina, bueno, y es lo mismo que hemos mencionado hace un rato. La explicación y la relevancia clínica. Muy bien. Aquí están los inhibidores directos del factor 10, ¿no? El que más usamos nosotros en la sala de OSPI, rivaroxaban, algunos apixaban, ¿no? Los costos sí son diferentes, son medicamentos caros, pues el segundo no los da, y actúan sobre el factor 10, ¿ya? Para corregir, pues, ese estado protrombótico del paciente. Caso 2, miren, una mujer joven, 32 años, ingresa por trombosis, ella tiene diagnóstico ya, trombosis venosa en pierna derecha. Se inicia el tratamiento con warfarina, miren, ya, bacán. Bueno, como es
una trombosis venosa, sí, tranquilamente de warfarina, pues un anticoagulante natural, o vía oral. A los 4 días presenta lesiones purpúricas y necróticas en piel de muslos y glúteos. Miren, ha hecho una necrosis asociada a warfarina. ¿Recuerdan cómo ya lo habíamos visto por ahí, no? Cuando uno examina las placas, hay placas eritematosas y áreas de necrosis cutánea, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? El déficit de vitamina C. Vitamina C, proteína C, perdón, estoy hablando mal. Proteína C. El déficit de proteína C, ¿no? Entonces, probablemente sea un déficit congénito, ¿no? Entonces, esta proteína C, pues, si falta, y esta paciente no sabía, y usa warfarina, entonces va a haber, pues, ese efecto no deseado, como es la necrosis en piel, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando le hacemos el examen de laboratorio, el TP está prolongado. ¿De acuerdo? ¿Por qué se prolongó? Pues porque estamos usando un medicamento que afecta la vía extrínseca, ¿no? Que es la warfarina. Y cuando le hacen estudio de trombofilia, evidencia que tiene pues, la paciente un déficit congénito de la proteína C, ¿no? Entonces, eso es lo que se diagnostica en esta paciente. Igual, ¿no? Entonces, ¿qué puede explicar que la warfarina produzca necrosis? No. Disminuye primero la proteína C, generando hipercoagulabilidad transitoria. Ya, esa es la explicación. Entonces, estos pacientes, pues, no pueden usar la warfarina sola. Tiene que ser el famoso puente de parina, ¿no? O sea, significa que si el día de hoy es el día 1, ¿cierto? Día 2, 3, 4, 5. Hoy día le inicio warfarina, pero junto con heparina, ¿ya? Con heparina. ¿Por qué? Porque la warfarina recién va a actuar al 5.º día. Entonces tengo que proteger al paciente dándole heparina hasta el día 5 por lo menos. Al día 5.º suspendo la heparina y el paciente queda con warfarina, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de situaciones, eso es lo que se usa, ¿no? La warfarina asociada a heparina. Se llama warfarina con puente. Bien. Esto no son enfermedades pues, muy comunes, pero se pueden presentar. Eso lo revisan ustedes en la explicación fisiológica y la relevancia en este tipo de pacientes de iniciar warfarina con puente de heparina. Bien. Un casito 3, miren, una mujer de 28 años, fumadora, usuaria de anticonceptivos orales, consulta por dolor torácico, súbito y disnea. Ya cuando uno examina, está taquicárdica, hipoxémica y tiene signos de trombosis en pierna izquierda. ¿Cuál sería el diagnóstico probable en esta paciente? Un TEPA. ¿No? Un TEPA porque ya está siendo pues ya un cuadro ya complicado, ¿no? Producto de esta trombosis venosa profunda, ya está siendo un cuadro a nivel del aparato respiratorio, efectivamente, ¿no? Bueno. Entonces, cuando uno ve la angiotomografía, efectivamente encontramos un émbolo pulmonar, ¿no? Entonces, el diagnóstico, claro, el diagnóstico clínico es una trombosis pulmonar, ¿no? Un TEPA, pero en el fondo de una paciente que tiene una mutación, ¿no? Del factor 5. A eso nosotros no lo vamos a sospechar, ¿no? Pero es importante, pues, de todas maneras, que pensemos también en las alteraciones hereditarias, ¿no? Un dímero de elevado, en la angiotomografía se evidencia ya la embolia, le hacen estudio de trombofilia, ¿no? Y bueno, hay una mutación heterocigota del factor 5 de Leiden, ¿no? Entonces, esta es al final su enfermedad de fondo, ¿no? La anterior de eso. Y la predispone, pues, ¿no? La predispone a episodios de trombosis venosa profunda o de trombosis pulmonar también. Muy bien, entonces ya ustedes lo revisan, ya, en este tipo de paciente, cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Y cuál sería, pues, el paso para poder, el algoritmo, ¿no? Los pasos para poder tratar este tipo de enfermedades, ¿no?
La conducta terapéutica final sería anticoagulación, pues, anticoagulación. Y es lo mismo para el caso anterior. Un varón de 62 años, miren, hipertenso, con fibrilación auricular, es un paciente de alto riesgo, ya tiene edad, hipertenso, tiene una fibrilación auricular permanente, ¿no? Permanente, o sea, ya ingresado por una trombosis venosa profunda en pierna izquierda, ya tiene una trombosis, ¿no? Se inicia el tratamiento con heparina no fraccionada, intravenosa en bono, y luego en infusión continua. Al segundo día de hospitalización se solicitó un control de coagulación. Tiene un TP de 12 segundos, miren, está normal. Eso quiere decir que no está afectada la vía extrínseca, ¿no es cierto? Y tiene un tiempo de tromboplastina parcial activado de 75, ¿no? El control aproximado normal es 72, está bastante elevado, ¿no es cierto? Entonces aquí está afectada la vía intrínseca. Plaquetas normales y no hay sangrado clínico. Entonces, aquí vemos que está prolongada o está elevado el tiempo parcial de tromboplastina, ¿no es cierto? Con un TP normal. Entonces, la vía intrínseca es la que está afectada. Ahora, la heparina, sabemos que la heparina, ¿no? Para que el paciente tenga eficacia clínica, tiene que estar potenciando, ¿no? Actúa, interacciona con la antitrombina 3, ¿no? Que bloquea estos factores de coagulación, ¿no? Por eso prolonga el tiempo de tromboplastina. Bueno, el TP se va a mantener mal porque ya hemos dicho que no está afectada la vía extrínseca, ¿no? Porque la heparina no actúa en la vía extrínseca. Y en este caso, el paciente lo que se le va a hacer es un control, ¿no? Frecuente de tiempo parcial de tromboplastina. ¿Ya? Entonces, muchas veces hasta el paciente no tenemos la idea de qué es lo que está pasando, pues, ¿no? Entonces, cuando le pedimos los análisis, evidenciamos, pues, alteraciones en estas sustancias, en este caso, el tiempo parcial de tromboplastina, ¿no? Que es la que se eleva. ¿Ya? Entonces, no está afectada la vía extrínseca, sino la vía intrínseca. Y así puede pasar con los pacientes. Otro caso, una mujer de 55 años consulta con hematomas espontáneos, dice, en extremidades y sangrado gingival. No recibe medicación habitual, excepto en una semana que dice warfarina, otra vez. Warfarina de una trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces ya inician warfarina por la trombosis. El laboratorio, mire, el TP está bastante prolongado, en este caso ya está prolongado el TP, o sea, ya está afectada la vía extrínseca, y el INR está elevado también, ¿no? El tiempo parcial está normal y las plaquetas normales. Entonces, en este caso, la warfarina bloquea esta enzima, ¿no? Enzima, la hipóxido reductasa de vitamina K, que es la que, digamos, cuando se inhibe esta enzima, va a inhibir la carboxilación de los factores dependientes de vitamina K. ¿Ya? Entonces, al bloquearla va a tener un efecto anticoagulante, pues. ¿Ya? Entonces, el factor 7, que pertenece a la vía extrínseca, es el factor que nosotros lo vamos a medir, ¿no? Usando, pues, el tiempo de protrombina. Por eso le decía que la prueba más sensible, la prueba más rápida, ¿de acuerdo? Y la warfarina, pues, no actúa sobre el tiempo parcial de tromboplastina, por eso está normal. Entonces, en este caso, a diferencia anterior, está elevada el TP. Entonces, ahí estamos asumiendo que lo que esté elevando, pues, es la warfarina, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, pues, estamos ya evidenciando una alteración del tipo de protrombina producto del uso de warfarina, ¿no? Recuerden que la heparina prolonga el tiempo parcial de tromboplastina activada y, por ende, mide la vía intrínseca. La warfarina prolonga el TP, ¿no? Y el INR, ¿no? Y por ende mide y altera la vía extrínseca, ¿no? Y cuando ambos están prolongados, generalmente son enfermedades graves, hepática o coagulación intercorporal diseminada, ¿no? Muy bien.
Este es un varón de 58 años, antecedente de eterismo crónico, diagnóstico previo de cirrosis hepática por hepatitis C. Bien, ya está diagnosticado, o sea, tiene ya su hepatitis, su cirrosis hepática por hepatitis C, ¿no? Vendría alto riesgo de ser este carcinoma. Acude a emergencia por hematemesis y melena. Entonces, yo les había dicho inicialmente que estos pacientes con cirrosis tienen mecanismos mixtos, ¿no? Que alteran la hemostasia, ¿no? Plaquetopenia y tienen ya déficit en la síntesis de factores de coagulación. Cuando uno examina está itérico, asitis, explosión colateral, esplenomegalia y equimosis, está ya bastante sintomático, ¿no? En el laboratorio el TP está prolongado, ¿no? Esto es algo esperable en este tipo de pacientes, ¿no? Porque ya saben que este mide la vía extrínseca, pues, ¿no? Y tiene un tiempo bastante prolongado. El tiempo parcial de tromboplastina está ligeramente prolongado, porque probablemente es hasta 45, es normal. Diríamos que eso está normal. La bilirrubina, miren ahí, incremento de la bilirrubina probablemente sea mixta, ya está por encima de 4. Una albúmina disminuida, ya tiene hipoalbuminemia, porque también es otro marcador de pronóstico de la albúmina, ¿no? Cuando son hipoalbuminemias severas, el pronóstico del paciente es malo. Y las plaquetas disminuidas también, pues no, ahí está el otro mecanismo. Entonces, esto es lo que nosotros esperamos encontrar en estos pacientes. Y les había dicho que el TP es un marcador clínico importante de pronóstico en este tipo de pacientes. El tiempo de protomina elevado refleja déficit, en este caso, déficit de la síntesis de factores de coagulación, pues ese hígado enfermo ya no puede sintetizar los factores de coagulación, ¿no? Entonces el tiempo de protomina se va a incrementar. Lo vamos a tener todo el tiempo elevado. En la cirrosis el tiempo de protomina no corrige con vitamina K por más que le ponga. Y esta es una práctica mala que se hace en el hospital. Yo alguna vez he encontrado pacientes con vitamina K, pacientes con cirrosis hepática, pero por más que le metas vitamina K, si no sintetiza al paciente los factores de coagulación porque diga usted enfermo, ¿de qué sirve la vitamina K si no tiene dónde, con quién interactuar? Entonces, esto no es el problema, ¿no? Y a veces tenemos ese tipo de situaciones, ¿no? Que hay colegas que le meten vitamina K, pues 1, 2, 3, 4, 5 días, pero el paciente no mejora, porque no va a depender de la vitamina K. Y el INR aumentado es un marcador pronóstico, ¿ya? Pero de mal pronóstico, por si acaso. Un marcador de mal pronóstico. Y cuando uno quiere estadiar al paciente con cirrosis hepática, hacemos, por ejemplo, la clasificación o el estadiaje de Chai-Pu, ¿no? Donde el INR elevado ya indica una severidad. ¿Ya? Entonces recuerden que el tiempo de protomina prolongado en pacientes con cirrosis refleja mal pronóstico y mayor riesgo de sangrado. Y fue lo que pasó con el paciente, ¿no? Fácilmente sangró. Y el tiempo de protomina es un indicador dinámico de función hepática y no solo de coagulación, exactamente. No solamente de coagulación, sino también de cómo es ese hígado, pues, ¿no? Ya tiene una disfunción severa también, pues, cuando no produce proteínas, ¿no? Bien, creo que con esto vamos a terminar. Una mujer de 67 años con filiación auricular crónica que toma warfarina, miren, otros son de warfarina, ya estamos pensando en el TP, hace 3 años. Refiere que le resulta difícil mantener una dieta estable. Ah, esto es importante. Y asistir regularmente a sus controles. No puede asistir. No presenta sangrado activo, pero sí múltiples equimosis recientes. Entonces, la dieta es importante porque a estos pacientes, uno les dice que no consuman ya vegetales, verdes sobre todo, ¿no? Porque tiene vitamina K, ¿no? Y la vitamina K va a interferir con el efecto de la warfarina. Entonces, al realizar sus últimos exámenes, el INR promedio en el último mes fluctuante, o sea, no está estable, y está fluctuando entre 1,7 y 4, ya, o sea, ahí tiene un problema de mal control. El tiempo de protomina es variable, ¿no? El TTPA también es en el rango normal, ¿no? Y el cardiólogo decide cambiar, porque como tiene una FA, tiene que tratarla, cambiar de anticoagulante, ¿ya? Entonces, le dice, ya no vas a tomar warfarina, porque la warfarina es sensible a la dieta, entonces vas a usar rivaroxaban, que ese no es sensible a la dieta.
La diferencia es el costo. Warfarina hay en los hospitales del MINSA Salud, ¿no? Rivaroxaban es un medicamento muy caro todavía. Bien, entonces, recuerden que la warfarina necesita un control estricto del INR, ¿ya? Influye la dieta, sobre todo vegetales verdes, porque tiene vitamina K. También tiene mucha interacción con bastantes medicamentos, antibióticos, anticonvulsivantes, una serie de medicamentos, ¿no? Y el INR muy variable. En este caso, esta paciente tenía entre 1.7 a 4.1 el INR. Entonces, eso hace que no esté estable y hay un alto riesgo de trombosis o hemorragia. Entonces, se decide usar Rivaroxaban, que es un anticoagulante directo o inhibidor directo del factor 10, ¿no? El cual usualmente se le da una dosis fija diaria. No hay necesidad de estar midiendo el tiempo de protrombina en los pacientes, y menos el INR. No tiene muchas interacciones con alimentos, ¿no? Muy bien, pues entonces en esta paciente se decide suspender la warfarina porque no iba a hacer la dieta y tampoco no puede seguir sus controles. Entonces, si es un paciente con warfarina, no lo podemos dejar de alta. Ya tenemos que siempre hacer seguimientos porque son pacientes que pueden sangrar en cualquier momento. ¿Ya? Una cosa importante es que el Rivaroxaban hay que ajustarlo pues a la función renal, ¿no? A diferencia de la warfarina. Si el paciente tiene falla renal, ya no podemos usar Rivaroxaban, ¿ya? Muy bien. Recuerden que la warfarina controla la vía extrínseca, ¿no? Muy sensible a la dieta y requiere controles frecuentes. Esa es la diferencia, pues, ¿no? Lo malo. En cambio, el Rivaroxaban inhibe directamente el factor 10, no necesita control de tipo protrombina, ¿no? Mayor comodidad y seguridad para los pacientes, ¿no? Muy bien. Este es un cuadrito que también lo van a revisar, la comparación entre warfarina y los ACO, ¿no? Que son los inhibidores directos del factor 10. Muy bien. Entonces, con eso hemos concluido, jóvenes. Ya, es un tema bastante extenso. Ya he tratado de, digamos, de ajustarlo a las situaciones clínicas prácticas que ustedes deben saber, ¿no? Pues, como digo, ustedes van a hacer historia clínica, depende que usan warfarina y tienen que tener los elementos básicos para que puedan ustedes tomar también decisiones con estos pacientes. Bien, pues, si hubiera alguna pregunta, comentario, es un poco tarde, pero no hay problema, pues. ¿Se entendió? Sí, doctor, gracias. Pero para que estén tranquilos, de estos casitos, voy a sacar a ver para las preguntas, ¿ya? Los casitos de acá. Así que revisen bien los casitos, ya, ahí están sus algoritmos para que se entienda un poquito más, ya, y revisen pues, los casitos, porque ahí voy a sacar algunas preguntas. De repente un casito, así que les recomiendo que lo revisen. Y aquí lo paso a la delegada para que pueda compartirlo. Gracias, doctor. Muy bien, chicos. Si eso es todo, que tengan un fin de semana para estudiar, un fin de semana hematológico. Y bueno, pues nos vemos el día lunes en el examen. Muy bien, pues ya les he pasado al delegado. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Descansen. Si pueden. Doctor. Ya, muy bien.